Nuestro queridísimo Gerardo Fernández Noroña es el día de hoy el presidenciable que vamos a desmenuzar. Vamos a platicar de su vida, de su carrera política, de sus controversias, de su preparación para lo que hoy por hoy lo llaman un presidenciable para el 2024. Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué piensan ustedes al respecto de este político mexicano? Gerardo Fernández Noroña es un político y sociólogo mexicano, nacido en 1960. Tiene una actitud que lo caracteriza de temple, de entusiasmo, de valentía, de estar echado para adelante. Es un mexicano que no se queda callado ante ninguna injusticia y siempre ha buscado el cómo sí hacer las cosas, exigiendo, sobre todo exigiendo que las cosas se hagan de la manera correcta, legal y por la vía que se debe en este país. Es un antiguo fundador y miembro del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, para después unirse a las filas del Partido del Trabajo. Es actualmente un diputado federal en el Congreso de la Unión de México por el Distrito 4 de la Ciudad de México, cargo que desempeña desde septiembre del 2018. Gerardo Fernández Noroña es hoy por hoy uno de los más controvertidos presidenciables, el que destapa críticas, destapa señalamientos, destapa injusticias, el que enfrenta, el que debate, el que crea polémica dentro de la Cámara y fuera de ella también. El señor Gerardo estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, donde estudió para después ejercer su carrera como político y sociólogo. Empezó dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde obtuvo un cargo desde 1983 hasta 1990. Después se unió al Partido de la Revolución Democrática desde el 2001 hasta el 2008. Hoy por hoy es miembro del Partido del Trabajo desde el 2012. Gerardo empezó como un licenciado en sociología recién egresado de la UAM. Empezó encabezando la creación de la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo en donde la crisis y la devaluación en México estaba ahorcando a todos los ciudadanos, el señor Noroña fue el creador de un comité, una asamblea en defensa de la ciudadanía, que se enfrentaba a las deudas bancarias, organización que defendía a quienes, debido a la crisis económica, estaban enfrentando problemas para pagarle al banco. Había múltiples deudas por créditos bancarios y encabezó protestas que lo harían posteriormente reconocido entre toda la ciudad, entre todo el país. Había enfoques muy distintos, pero dentro del sexenio de Ernesto Zedillo, Gerardo Fernández Noroña destacó por defender los derechos de los ciudadanos hacia las cobros excesivos del banco, quienes no se tocaron del corazón y les importó un comino la crisis y ellos querían que se pagaran todas las deudas. Esto fue en 1993. Se enfrentó a Ernesto Zedillo y le cancelaron su entrada al informe presidencial, pero ojo, Ernesto Zedillo mandó a la cárcel a Gerardo Fernández Noroña por unos días en la ciudad de Cancún, pero fue liberado luego, debido a la intervención de Andrés Manuel López Obrador, quien en ese entonces dirigía el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Así empezó la carrera de un personaje aguerrido, de un personaje polémico, que no se queda callado, que exige justicia y que le da tope donde tope. Esa es la personalidad aguerrida y luchona de un Gerardo Fernández Noroña, quien continuó en la organización de bases para el Partido
del PRD hasta el 2004, año en el que fue nombrado secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Se convirtió en un vocero del PRD y ahí empezó toda la historia de la mano de el hoy por hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante las campañas presidenciales del 2006, había conflictos postelectorales y después realizó protestas contra el fraude electoral, que ya sabemos todos, fue un fraude a todas luces, un secreto a voces, pero teníamos un gobierno neoliberal que callaba a todos y aquí no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, Noroña no se quedó callado, hubo protestas, hubo levantamientos, denunciando siempre el fraude electoral de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Noroña siempre estuvo ahí atacando y pidiendo justicia y limpieza dentro de la democracia de este país. En ese entonces entraba al gobierno de la presidencia de México Felipe Calderón, abanderado por el PAN. Durante el gobierno panista de Calderón, fueron frecuentes los enfrentamientos con elementos del Estado Mayor Presidencial y Noroña por realizar protestas en actos oficiales a donde acudía Felipe Calderón. O sea, lo traía, pero de la cola, dirían por ahí. Acto presidencial, acto que llegaba a Noroña, exigía respeto, exigía transparencia y hacía una protesta muy a su estilo. En el 2009 fue impedido el acceso del diputado al tercer informe de gobierno de Calderón. Yo creo que le importó un comino, porque denunció amenazas de muerte por tales hechos y responsabilizó al gobierno de Calderón de todo lo que pudiera sucederle al diputado Gerardo Fernández Noroña. Controversial la vida de Noroña, quien así al pasar de los sexenios con Enrique Peña Nieto fue exactamente lo mismo. Hoy por hoy liderea actos dentro de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para generar debate, para buscar iniciativas que sumen a nuestro país. Viaja por todo el país buscando que los mexicanos despierten, que se unan a exigir gobiernos transparentes, democráticos y que dejen de consumir política basura, esa política que nos engañó por mucho tiempo. El señor Fernández Noroña fue quien lideró los actos de protesta contra la aprobación de la reforma laboral, una de las llamadas estructuras surgidas del Pacto de México y por los intentos de iniciativa de los senadores por regular las opiniones y las expresiones de toda la ciudadanía por medio de las redes sociales. Ahora resulta que nos quieren quitar la libertad de expresión en nuestras redes sociales. Una de las personas que defiende y que lucha porque esto no se avale es Gerardo Fernández Noroña. Él está defendiendo la libertad de expresión de este país, entre otras cosas. En el 2016 denunció la agresión y el robo de celulares por parte del subsecretario de Gobierno de Puebla, Luis Arturo Cornejo, en la administración de Rafael Moreno Valle, cuando intentaba la mediación para liberar presos políticos. Toda la vida de Noroña ha sido estar dentro de la Cámara de Diputados, legislar. Él sí trabaja, pero su vida se ha basado principalmente en la controversia, en las protestas, en la lucha, en el enfrentamiento, en el tú por tú con el gobierno federal. El estar siempre buscando que haya justicia, que haya democracia, que haya dignidad para todos los mexicanos. Un ciudadano, un licenciado en sociología, un político hoy por hoy abanderado del Partido del Trabajo, quien está en alianza con Morena, que no se cansa de señalar las injusticias y de enfrentar cualquier cosa. Ha sido hoy por hoy el principal señalado en los discursos de la panista Lili Téllez, a lo que el diputado ni cuenta les da. Durante su carrera política, Fernández Noroña se ha visto envuelto en diversas controversias. Fue criticado en redes sociales cuando el 22 de abril del 2019, como diputado federal, solicitó a la tuitera Mariana Díaz
le mandase fotos, no diré más, mientras se encontraba en China durante un ciclo de conferencias parlamentarias con el Partido Comunista de aquel país. Toda vez que esta última habría mencionado, estaría a punto de quitarse los tabús y mandarle las fotografías debido a la ola de calor que se enfrentaba a la Ciudad de México. Como ven, son chismes, dimes y diretes y cosas que la gente puede acomodar a su conveniencia. Sin embargo, estuvo envuelto en esa controversia. Además, otra más que le pusieron a Noroña fue cuando tras el intento de asalto a la propiedad del periodista Héctor de Manuelón, en donde su escolta habría accionado un arma de cargo para defenderse, Fernández Noroña habría solicitado dar a conocer el nombre del escolta, calificando de solidaridad, lo que le habría valido críticas no solo del periodista, quien le cuestionó sobre el fin de exponerlo y ponerlo en riesgo, sino también de miembros del gremio artístico como Laisha Wilkins, una actriz que hoy por hoy se la ha pasado nada más criticando y no tiene trabajo la señora, pero bueno, Laisha Wilkins criticó a Noroña por pedir el nombre del escolta que accionó un arma para defender a un periodista que estaba siendo asaltado. Se le fueron encima y dijeron que por qué cuestionaba quién era el escolta y por qué lo quería exponer. Sin embargo, Noroña había contestado que nada más comienzan a gritarle misógino y rebelde y tanta insulto se les ocurre y él solamente quería reconocer a quien había defendido a un periodista haciendo su chamba. Después llamaría a Laisha Wilkins en alusión al alimento para gatos, imagínense. En lugar de decirle Wilkins, le dijo Whiskas y así se han ido sumando controversias con Lili Telles, ya sabemos cómo se lleva dentro del Senado. Ese es nuestro Gerardo Fernández Noroña. Siempre le quiero decir Fernando. No, Gerardo Fernández Noroña, el que llamó changoleón Lili Telles, ese changoleón que nos representa a muchos mexicanos que somos así, aguerridos, centrones, que no tenemos miedo de decir la verdad, es uno más de los presidenciables que la sociedad mexicana trae de boca en boca. Será decisión de todos nosotros a quién le daremos la confianza para que en el 2024 continúe con la regeneración de este país que está despertando y se está llenando de oportunidades